Lo que no te dicen la mayoría es que en la pared de enfrente hay otra genealogía de un origen fantástico de Egipto que se remontaría otros 3000 años más y que nos habla de una raza de seres venidos de las estrellas. Hace un rato hablábamos de los testigos, de la importancia del testigo dentro del fenómeno ovni, y particularmente hay algunas personas que tienen un contacto más directo con el fenómeno ovni, que son los contactados, que recién lo mencionábamos por el tema del caso Manises. ¿Cuál es tu opinión con respecto al fenómeno del contactismo de los contactados? Fíjate bien, tengo aquí un angelito que me dice bien, 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 y aquí un diablito que me dice mal, mal, mal. Tengo el corazón partido, que diría Alejandro Sanz, ¿verdad? Porque es verdad que los contactados son la parte más psíquica del fenómeno ovni, la más subjetiva. En definitiva, sus métodos no difieren tanto de aquellos métodos de contacto que los espiritistas utilizaron durante el siglo XVIII, XIX, para hablar con los espíritus. Hablamos de la Ouija, de la mediumnidad, de métodos que, si fueran ciertos, el SETI estaría desperdigando los millones de dólares por todos lados, ¿no? Porque ¿para qué vamos a invertir en antenas cuando podemos hacerlo directamente a través de nuestra mente? Claro que algunos de ellos, y esa es la parte que me interesa, tienen una capacidad extraordinaria para lo que llamamos los avistamientos previa cita. Es decir, anticipar con día y lugar, o sea, fecha y hora, el lugar del próximo contacto. Y hay algunos contactados que a mí particularmente me han abrumado en ese sentido. De los que he podido conocer y de los que están referenciados. Muy recientemente, esta misma semana, leí un nuevo informe que revisionaba el caso de George Adamski, el primero de los contactados, ¿verdad?, de los que tuvimos noticia en 1952, claramente a su favor, cuando yo he publicado 1000 veces que se trató de una operación casi de maquillaje para utilizar el fenómeno ovni, el fenómeno contacto, como una alternativa para espiar pues a la corte británica, a la corte de Holanda, al Papa Juan XXIII y a tantísimos jefes de Estado y gentes importantes durante el viaje de Europa de George Adamski. Bueno, pues este hombre ahora hace una revisión al alza, una revisión analizando precisamente negativos y fotografías facilitados por la Fundación Adamski, que todavía hoy existe. Eso por lo que respecta a los grandes contactados. A otros he tenido oportunidad de conocerlo, Carlos y Sixto Paz Wells, por ejemplo, Eugenio Siragusa y a todos quienes estuvieron detrás suyo en aquella iniciativa Non Siamo Soli, que iba contando en marcha atrás hasta la llegada del nuevo milenio. El mundo no se acabó y seguimos todos vivos o seguimos viviendo en Matrix. Pero insisto, hay una parte que yo creo que los ufólogos no podemos despreciar, y es que, para bien o para mal, los contactados siguen formando parte del fenómeno ovni, habida cuenta de que quienes se les manifiestan o dicen que se les manifiestan son los ocupantes de los mismos. Y a mí me interesa siempre, cuando estudio cualquier misterio, pero en especial el de los ovnis, es qué afección genera el impacto de una experiencia sobre el ser humano. Y aunque la teología, aunque el origen de la observación pueda ser una confusión, genera un impacto de tal envergadura que te hace creer que tú, entre 6.000 millones de seres humanos, has sido elegido por una raza proveniente de otro mundo para dar un determinado mensaje. Mensaje que, por otra parte, no tiene nada de novedoso. Son el que nos daban las vírgenes en 1917, aquellas pastorcillas en Fátima, o son las que muchos otros místicos han facilitado a lo largo del tiempo. De manera que, como muchas otras cuestiones del fenómeno ovni, creo que deben ser abordadas desde una perspectiva multidisciplinar, con la cautela y el rigor necesarios, pero no abandonarlos, como
se ha querido hacer dejándolos a un lado, sino creo que entrando desde una perspectiva sólida y seria a la exploración de sus constantes vitales, como se ha hecho con el espiritismo, monitorizando esos eventuales contactos para saber si hay en efecto algún comportamiento extraño, sea cerebral o sea anatómico, que a lo mejor le ponen en marcha el contacto con otras realidades. Porque hemos dado por hecho que los ovnis son extraterrestres, pero hoy día, gracias a los avances en la física de partículas, se abre un mundo de posibilidades extraordinario, que son las otras dimensiones, que son los universos paralelos, que son, en definitiva, muchas cosas que han alterado nuestra realidad cotidiana y que pueden ser tomados como actos sobrenaturales cuando a lo mejor son fenómenos naturales procedentes de otros planos con los que coexistimos y que sin embargo no tenemos la seguridad, ¿no?, de que están ahí. Cuando un testigo está refiriendo que ha visto un objeto fugaz, tan fugaz que no es una estrella como tal, pero tampoco nos acontece un ovni de chapa y perno, no hay un paso por el espacio, pues a lo mejor podría encontrar su explicación desde ahí. Y si aquello, tú como testigo, te ha llegado a impactar, como a mí la luna la primera vez, pues es muy probable que te tomes por la génesis de algo que crees puede cambiar el signo de la humanidad. También, como muchos temas que estamos abordando en esta tertulia, son temas para profundizar quizás en otro momento más detenidamente. Habrá tiempo, Carlos, seguro. Cada uno de estos temas dan para largas charlas. Tú no eres solamente investigador del tema OVNI, sino también investigas misterios en general, por llamarlo de alguna forma. Y dentro de ese abanico de misterios que estás investigando, hay uno particularmente que en lo personal me interesa mucho, que es el tema Egipto. Y como decía al principio de la charla, vos no sos solamente un investigador teórico, sino también práctico, porque vas a los lugares, los hechos, y de hecho creo que tenés varios viajes hechos a Egipto. Último ha sido el sexto. El sexto viaje a Egipto. También un tema que da para hablar horas y horas, pero si yo te pido, bueno, resumime Egipto, ¿qué me dirías? Eso es imposible. Bueno, te lo puedo decir en una frase: la más portentosa civilización que nos legó 3000 años de historia llena de complejos enigmas, ¿no? Esto podría ser el titular. Pero es verdad que al margen de las pirámides, al margen de las maldiciones, que son dos de los ítems más buscados en la internet para relacionarse con el mundo del misterio, cuando los que ya hemos pasado esas fases y queremos algo más, queremos más chicha, hay otros lugares que nos generan una fascinación extraordinaria. Te recomiendo dos, Carlos. Uno es Abidos. El templo de Abidos en Egipto tiene en una de sus columnas, mejor dicho, en la viga que sujeta dos columnas, unos grabados que están reproducidos 1000 veces también en miles de páginas web. Unos dicen que es fake, otros que no, te digo, son reales, en las que se ve un platillo volante, una especie de helicóptero, una especie de barco, de submarino. Esto es lo que nos muestra siempre el internet. Lo que no saben es lo que dice antes, y es una frase que dice que gracias a estas tecnologías harán al rey glorioso en la guerra. Ahí lo dejo. Es una frase realmente increíble, sobre todo porque en ese mismo templo de Abidos hay dos cosas realmente significativas. La primera, hay una lista en un largo pasillo con la cronología de 76 faraones de Egipto. Los guías te los muestran. Mira, aquí está el rey Menes y aquí acaba con el rey Ptolomeo. Muy bien. Lo que no te dicen la mayoría es que en la pared de enfrente hay otra genealogía de un origen fantástico de Egipto que se remontaría otros 3000 años más y que nos habla
de una raza de seres venidos de las estrellas. Ese es un dato fascinante. Y cuando sales de ese pasillo hacia el exterior, descubres una construcción que no tiene lógica que esté allí. Es el conocido Osirión de Abidos, una construcción de moles pétreas pesadísimas, increíbles, y que habían sido anteriores a la construcción de ese templo. Es decir, formaban parte de los cimientos. Por alguna razón los faraones quisieron edificar sagrado sobre sagrado. Allí es donde supuestamente se reunieron todos los fragmentos del dios de dioses del panteón egipcio, de Osiris, salvo el pene, que ya sabéis que no se pudo reconstruir, y Horus se los da a su madre Isis para que construya la primera momia. Esos bloques se parecen más al encaje de los mismos, a las construcciones precolombinas de los Andes, de la cultura incaica del Perú, por ejemplo, que no a las que vamos a encontrar en Egipto. No sabemos quién, cómo ni de qué forma desplazaron y armaron ese templo prehistórico debajo del de Abidos. Es una visita que ha quedado en desuso porque antes los cruceros llegaban hasta ese punto y paraban, pero debido al terrorismo y otras causas, pues ahora hay que hacerlo en carretera, cruzando lugares con cierto peligro por la inestabilidad política del país y por ser un vivero de terroristas de Daesh, y bueno, no siempre se ofrecen los permisos. Yo tuve oportunidad ahora de volver a este lugar apasionante y de volver a impresionarme. El otro, de más fácil acceso, porque está en Saqqara, es el Serapeum, del que he colgado, como bien decías, un vídeo en mi canal de YouTube, al que remito a tus telespectadores para que echen un ojo de cómo pudieron moverse 24 gigantescos sarcófagos en piedra, diorita, granito, de unas resistencias extraordinarias, en 24 urnas, 24 nichos que habían sido literalmente esculpidos, cincelados en la roca maciza debajo del desierto. Es decir, que no es que la construcción partiera de los nichos y se hiciera hacia arriba, sino que de algún modo se metieron 12 metros hacia abajo, se maniobraron por estrechos pasillos en los que materialmente es imposible y se volvieron a colocar en esos lugares. 24 sarcófagos que aparecieron tapados, pero ligeramente descubiertos, el espacio suficiente para que uno pudiera meter la cabeza en su interior. ¿Y dentro qué había? Nada, polvo. De hecho, cuando Auguste Mariette, el fundador del Museo Egipcio, descubre el único sarcófago precintado, dice, hombre, por fin sabremos qué demonios enterraron aquí. Y echa dinamita, porque entonces, estamos hablando finales del siglo XIX, no se andaban con chiquitas. Aquello estalla, el humo entra al interior, es decir, se había generado vacío, y me dirás cómo se podía haber generado vacío, y cuando la polvareda sale, resulta que el ataúd está también vacío. Pese a todo, sigue llamándose el Serapeum por dedicarse al dios Apis, al dios buey, aunque lamentablemente nunca se ha encontrado ni una sola momia. Como decía, es un tema para hablar largo y tendido, pero si yo te hago una pregunta que es la que se hace la mayoría de la gente, tomo el ejemplo de las pirámides, de las grandes pirámides, pero como bien decís, la maravilla arquitectónica se extiende mucho más allá y los misterios mucho más allá de las pirámides. Pero tomando por ejemplo las grandes pirámides, fueron construidas por los humanos pero ayudados por tecnología extraterrestre, construidas por los extraterrestres. ¿Cuál es, por ejemplo, el objetivo de las grandes pirámides, según tu opinión? Qué buena pregunta, Carlos. Qué difícil me lo pones para responder, porque yo he mantenido que las pirámides ya estaban ahí cuando
Keops quiso reutilizarlas. Keops, la pirámide de Keops es una anomalía dentro de Egipto, porque en todas las pirámides que tú vayas a visitar en Saqqara, en el interior de Saqqara, vas a encontrar grabados loando la vida del faraón en todas partes, vas a encontrar referencias en textos a ese mismo faraón, de cómo fue enterrado, qué cosas se pusieron en su interior, a pesar de que muchas de ellas, por no decir la gran totalidad, hayan desaparecido. Pero Keops no. Keops es una cámara del rey absolutamente roja, de grandes monolitos, donde se produce una condensación muy, muy especial que no se va a producir en otras pirámides, y el único cartucho con el nombre de Keops está en la tercera cámara de descarga para el peso, oculta, y hoy sabemos que la escribió Howard Weiss, el descubridor de ese cartucho, de ese nombre de Keops, o Khufu, como es conocido en egipcio, fue él quien la colocó. Por lo tanto, las pirámides, en mi opinión, ya estaban o Keops al menos ya estaba en la planicie de Giza cuando los egipcios ponen en marcha su portentosa civilización, y eso explica muchos de los grabados que vamos a encontrar en Argelia y en otras latitudes del mundo, que hacen alusión a una civilización extraordinaria. En Argelia, por ejemplo, en Tassili, la meseta de Tassili, hay carros con ruedas y vestimentas egipcias que tienen miles de años de antigüedad, más de 24.000 años de antigüedad, y que por lo tanto harían retrasar el descubrimiento de la rueda a tiempos en los que los arqueólogos no reconocen. Si no reconoces que puedes tener rueda, no puedes reconocer que se pueden alzar y desplazar esos grandes monolitos. 2.800.000 monolitos que componen la pirámide de Keops. ¿Quién la colocó? Bueno, pues hay un manuscrito muy fragmentado que se conserva en Turín, en Italia, que se conoce como el Canon de Turín, que es una genealogía de reyes de Egipto, y que, al igual que la que antes te referenciaba de Abidos, dice que 3.000 años antes de la llegada de los primeros faraones habían unos seres allí, mitad hombres, mitad animales, que son conocidos como los Shem-Suhor, los compañeros de Horus. Son dioses venidos de las estrellas. Y es muy curioso, porque los llamados canales de ventilación de la Gran Pirámide van a parar a 9 estrellas del firmamento, que componen el panteón más importante de Egipto. Entre ellos Osiris, entre ellos Isis, entre ellos Horus. Esos compañeros de Horus parece que llegaron también de esos puntos del firmamento. Qué tema, qué tema. Para ir finalizando esta tertulia, sé que has escrito muchos libros de ovnis y misterio en general. No te voy a pedir que me describas uno por uno, porque estaríamos también una hora para hablar de eso nomás. Pero contanos así brevemente los principales libros que escribiste, y si están disponibles para conseguirlos hoy en día, no sé si por internet, por algún lugar. Sí, bueno, el libro que más éxito ha tenido es uno que recibe el nombre de Coincidencias Imposibles, lleva 9 ediciones, pero el último libro publicado, y que tiene que ver con los misterios de la antigüedad y su relación con la visita de seres de otros mundos, es Aliens Ancestrales. Creo que debo tener, mira, te muestro por aquí una portada, es este. Aliens Ancestrales es mi cuaderno de viaje, mis experiencias vitales persiguiendo y rastreando la presencia de visitas en la antigüedad, y tratar de establecer una correspondencia entre los dioses del pasado y lo que hoy conocemos como extraterrestres. Yo creo que es una fuente de documentación que os apasionará, porque además está escrito en primera persona, de forma novelada, y es muy fácil de leer, y que además profundiza bastante en muchos de los lugares mágicos de todo el planeta. ¿Está disponible para comprar por Amazon o algún lugar así?
gracias a Amazon, hoy la distribución está garantizada en todas partes del mundo. Perfecto. Y finalmente, las personas que están viendo este video y quieren contactarse contigo, nos hablaste del canal de tu canal de YouTube. Contanos cuál es tu canal de YouTube y si tenés algún correo o algo para comunicarte con vos. El título para acceder a mi canal es Josep Guijarro Canal Oficial. Josep es como José, pero con una P final. Y allí pues atiendo siempre a todos los comentarios, siempre. A veces son miles y eso me lleva mucho trabajo, pero en aquellos casos, como han habido ya, que el aporte es importante o significativo, yo les facilito desde el privado una dirección de correo electrónico para que podamos seguir manteniéndonos en contacto. Josep o Josep, ahora me dejaste pensando cómo esto, después de más de 20 años, estoy dudando de cómo se pronuncia tu nombre. No te apures, Carlos, porque todo el mundo en tu país al que adoro y he tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones, me llaman Josep, así que yo cuando hablo para Latinoamérica, cuando hablo para el mundo latino, soy Josep, y para los europeos también modifico mi pensamiento y soy Josep, no hay ningún problema. Ok, bueno, Josep o Josep, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición, y como ya comentábamos durante la tertulia, seguramente más adelante te voy a volver a molestar para profundizar ya en algún tema puntual. Particularmente me interesa todo el tema de Egipto y lo que ocurrió en la antigüedad. Eso seguramente en algún momento lo vamos a profundizar, y aprovechando tu vasta experiencia con tantos viajes. Al contrario, no ha sido ninguna molestia, Carlos. Estoy encantado de reencontrarme contigo y espero que este sea el principio de una larga y fructífera colaboración como la que ya tuvimos en el pasado. Muchos saludos para todos los amigos argentinos y del resto del mundo que nos ven a través de las internets, YouTube y otras redes sociales.